Hola, mis bienamados elegidos. Elegido, escucha esto. Prestad una oreja atenta a este mensaje. ¿No han comprendido que al atacaros desafiaban en realidad el flujo del universo entero? Ahora, este flujo invade y sumerge todo lo que han edificado. Deberían haber dado marcha atrás cuando la calma se volvió opresiva. Deberían haber percibido la señal cuando la atmósfera se transformó. Pero ignoraron eso. Persistieron en empujar, en desafiar, en intentar aspirar vuestra vitalidad en el desorden. Y ahora, todas sus acciones regresan hacia ellos como un proyectil que nunca imaginaron tener que enfrentar. Aquellos que se burlaban de vuestra tranquilidad vierten lágrimas en su propia soledad. Los labios que propagaron mentiras sobre vosotros se callan ahora. Creían simplemente atacar a una persona ordinaria, pero agitaban la parte visible de una entidad mucho más vasta que ellos, y en este momento se encuentran arrastrados por potencias que no controlan. Si estas palabras remueven algo en vosotros, deteneos un instante y pulsad me gusta. Suscribíos si vibráis en esta vibración privilegiada. Al hacerlo, ayudáis a difundir este contenido hacia más personas destinadas. Esto indica a la plataforma que este contenido importa, y ahora las personas adecuadas deben recibirlo. No solo estáis observando, estáis reforzando una vibración que ya sacude las estructuras establecidas. Prestad atención. Ser privilegiado, aclarémoslo, no os enfrentaba realmente. Luchaba contra los principios del universo sin ser consciente. No respondíais. Estabais en armonía. No estabais debilitados. Os sentías y mientras creían apuntaros, atacaban en realidad la armonía que mantiene todo en equilibrio. Por eso sus existencias se repliegan sobre sí mismas. Por eso su fachada se desmorona, porque la armonía no desaparece. Y vosotros estabais en armonía mucho antes de que se pusiera de moda. Percibisteis la transformación antes de que saliera en los titulares. Os alejasteis antes del colapso y ahora ellos están atrapados en él. Pero aquí es donde debemos hablar, no de ellos, sino de vosotros. Porque mientras se empeñaban en poner en duda vuestra fuerza, vosotros también la cuestionabais. No minimicemos eso. Interrogasteis vuestro brillo más de una vez. Os preguntasteis, ¿es culpa mía? ¿He exagerado? ¿Soy simplemente demasiado sensible? Implorasteis señales para confirmar que no estabais locos. No porque ignorarais la realidad, sino porque estabais rodeados de gente que fingía no sentir nada. Dejad de infligiros eso, dejad de empequeñeceros simplemente porque ellos tenían miedo de evolucionar. Vuestra vitalidad no era el problema, era la tensión que no soportaban. No estabais aislados porque estabais desfasados, lo estabais porque estabais adelantados. El universo no deja a sus armonizados al descubierto, los retira hacia atrás mientras se desarrolla el tumulto. Pensabais que vuestra tranquilidad era un castigo, pero era una protección, era una preparación. Nunca estuvisteis solos, fuisteis reposicionados mientras ellos jugaban al ajedrez con egos y manipulaciones. El universo actuaba en silencio, disponiendo el terreno, y ahora los elementos caen precisamente como lo habíais presentido. Aquí está la verdad. Todos los implicados sienten el contragolpe ahora. Los mentirosos, los cómplices, aquellos que aplaudieron vuestro sufrimiento en privado, no solo traicionaron a una persona, desafiaron la atracción del universo y el universo no olvida por quién actúa. Eso es lo que les atormenta ahora. No solo porque seguís en pie, sino porque seguís en pie mientras todo lo que construyeron se derrumba bajo el peso de sus propios actos. Entonces, anclaos en eso, no con orgullo, sino con conciencia. Os veían como el eslabón débil, pero erais la señal.
Creían poder manejar las consecuencias, pero ignoraban que las consecuencias eran vuestra partida. Y ahora, el karma que liberaron llega justo a tiempo porque no reclamasteis la guerra. Pero no os dejaron partir en paz, y ahora lamentan no haberlo hecho. Entonces, antes de desglosar todo esto en profundidad, tomad un momento. Si este mensaje toca esa parte de vosotros que siempre supo, dejad el número 77 en los comentarios. Este número no es solo un símbolo, es un indicador de que sentís lo que se despliega. Porque si alguna vez fuisteis el objetivo incomprendido y ahora observáis el karma girar en círculo, este mensaje es para vosotros. No es casualidad. Es la fase que esperaban que no superarais. Y ahora es la fase por la que os eleváis. Y ahora entremos en el detalle paso a paso. Manteneos concentrados. Cuanto más profundicemos, más resonará la verdad con fuerza. Si eres verdaderamente un elegido, escucharás este mensaje hasta el final, porque tu espíritu ya reconoce que te está destinado. Si no estás listo para recibir esta verdad, podrías detenerte antes del final, pero para aquellos que lleguen hasta el término, su vida será transformada para siempre. Ha llegado el momento, lo divino te llama, tu refugio te espera, actúa sin demora. Comencemos. Primero, provocaron a la persona calmada y despertaron todo el mecanismo. Os tomaban por un objetivo fácil. En realidad, erais la trampa que el universo había ocultado a la vista de todos. No solo interfirieron con vosotros, alteraron el equilibrio, apuntaron a alguien que el universo ya había marcado con una misión. Y ahora, no es solo el karma el que golpea, es todo lo que intentaron manipular lo que se derrumba sobre ellos como ladrillos de una mentira que se desmorona. Estabais tranquilos, no frágiles. Estabais inmóviles, no vulnerables. Y ahora la tranquilidad ha desaparecido y solo queda el ruido de su propia caída que golpea a la puerta. Creían simplemente jugar con vuestros sentimientos, ensuciar vuestra reputación, aislaros, observar con sonrisas satisfechas mientras girabais en círculos en la confusión y la duda de sí mismos. Pero no atacaban solo a una persona, disparaban contra la corriente de la armonía, y ahora esa corriente regresa como una cuerda tensa que chasquea y son ellos los que se enredan en ella. Ved, los seres privilegiados no son solo individuos, son indicadores. Y cuando alguien intenta dañar a un indicador, el mecanismo circundante se reajusta. Ese reajuste ocurre ahora y es implacable. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué las cosas se volvieron calmadas después del desorden que causaron? No era el final. Era el viento que se retira antes de que estalle la tormenta. Creían haberse salido con la suya. Creían haber ganado, pero lo único que ganaron fueron asientos en primera fila para el contragolpe. Ignoraban cuán protegidos estabais realmente. No por personas, no por ruido, sino por la estructura misma del timing universal. No necesitáis alzar la voz. Cuando el mecanismo con el que estáis en armonía grita por vosotros y ser privilegiado. Seamos honestos, lo cuestionasteis, mirasteis en el espejo y os preguntasteis si lo habíais inventado todo. Permanecisteis en silencio, convencidos de que quizás habíais exagerado, quizás tenían razón, quizás erais solo demasiado sensibles. Esa duda no venía de la realidad, provenía del peso de permanecer solos mientras el mecanismo observaba. Discretamente todo se desarrollaba, pero el mecanismo nunca estuvo retrasado. Recopilaba pruebas y ahora las cobra todas con intereses. Nunca fuisteis solo una víctima en su espectáculo, fuisteis la última paja que ignoraban tirar, fuisteis el cambio. Y en el momento en que actuaron contra vosotros, no una vez, sino varias veces, con arrogancia públicamente, desencadenaron una reacción en cadena de la que no pueden huir.
Os tomaban por la presa, pero erais el disparo de advertencia. Y ahora, todo lo que intentaron construir sobre vuestro sufrimiento se derrumba bajo su propio peso ficticio. Ignoraban que cuando un ser privilegiado es atacado, el universo no reacciona con emoción. Reacciona con precisión, observa, espera y cuando se cruza el límite reorganiza todo. Las personas que convencieron de volverse contra vosotros, ahora se vuelven unas contra otras. Ahora, la paz ficticia que construyeron se agrieta. Las historias inventadas que tejieron se deshacen a la vista de todos. Y lo peor, están atormentados no solo por lo que hicieron, sino por la serenidad que mantuvisteis mientras todo se derrumbaba. Esa serenidad nunca fue vulnerabilidad. Era la calma antes de que el eco golpeara. No necesitasteis contraatacar. El mecanismo contraatacó por vosotros. No necesitasteis forzar una conclusión. La armonía escribió una que ni siquiera habríais imaginado. Y ahora, aquellos que se burlaban de vuestro sufrimiento, que se alimentaban de vuestra duda, que permanecían mudos mientras os ahogabais, son ellos los que buscan aire mientras su zona de confort se derrumba. Dejadles sentir cada instante, cada paso en falso, cada consecuencia por la que orasteis justicia, porque no es mezquindad, es justicia, no es venganza, es ritmo. Fuisteis atacados y el universo restablece el equilibrio con toda su potencia, no con fuegos artificiales, con una fuerza discreta, imparable, exacta. Y si una parte de vosotros aún se pregunta ¿por qué yo? Aquí está la respuesta, porque podíais soportar lo que les habría roto, porque podíais aguantar el peso que no manejaban, porque estabais diseñados para ello y ellos fanfarroneaban. Llevaban su poder como un disfraz, vosotros lo llevabais como una armadura, por eso odian vuestra tranquilidad, porque sigue fallando en sus fracasos. Entonces levantaos en este instante, asumid vuestro aislamiento como la marca de alguien a quien el mecanismo debía proteger. Llevad vuestra resistencia como una prueba. No perdisteis. Fuisteis retirados hacia atrás y ahora ellos aprenden lo que pasa cuando se apunta a la persona equivocada. No solo provocaron a la persona calmada, activaron todo el mecanismo y ahora el mecanismo responde. Segundo, se burlaron de la advertencia. Ahora lloran en medio de los escombros. Transformaron vuestra lucidez en una broma. Ahora esa broma arrastra toda su existencia hacia abajo. Os ridiculizaron, no finjamos lo contrario. Os miraron de reojo desde las piezas que aún manteníais unidas. Crearon grupos de discusión sobre vuestra verdad. Usaron vuestra perspicacia como un juguete. La deformaron, se burlaron de ella, la minimizaron mientras fingían sonreír ante vosotros. Cada giro de ojos, cada risa sarcástica, cada piensas demasiado, resuena ahora en sus oídos más fuerte que nunca. Porque las cosas exactas que ignoraron son las que desgarran su realidad en pedazos. Creían que vuestra advertencia era drama. Pensaban que vuestra conciencia era alarmismo. Estimaban que vuestra perspicacia os hacía inestables. Pero ahora son ellos los que pierden el sueño. Observando todo de lo que hablasteis desplegarse como una película para la que nunca hicieron audición y el giro es cruel. No erais dramáticos, erais precisos. Se burlaban porque vuestra lucidez amenazaba su comodidad. La ridiculizaban porque no querían mirarse a la cara. Les obligaba a enfrentar. Seamos claros, no les deseasteis esto. No dirigisteis nada hacia ellos. Simplemente visteis venir. Y eso es lo que más les persigue porque en el fondo, incluso mientras se burlaban, una parte de ellos sabía que teníais razón. Solo que no tenían el coraje de admitirlo, y en lugar de prepararse, en lugar de tomar el mensaje en serio, reforzaron su arrogancia, calificaron vuestra intuición de locura, etiquetaron vuestra armonía como ego y ahora se encuentran en los escombros, ahogándose en cada palabra que os lanzaron como dagas.
La broma dejó de ser divertida en cuanto las consecuencias se hicieron visibles. Ahora, las mismas personas que se burlaban de vuestra voz imploran claridad. Aquellas que hacían chistes viven dentro del caos mismo que juraban que nunca llegaría. Ya no ríen, se deshacen y no saben cómo manejarlo, porque durante tanto tiempo fuisteis aquel a quien creían que se derrumbaría primero. Eras el inestable, el sobrereactivo, el alarmista. Pero aquí estáis sólidos, inmóviles, estables. Y son ellos los que giran en espiral bajo el peso de la misma verdad que intentasteis hacerles ver temprano. Eso es ser privilegiado. Vuestra advertencia no siempre impacta cuando la pronunciáis, pero nunca falla. Simplemente espera. Y mientras ellos se ocupaban de simular la paz, leíais las corrientes subyacentes. Visteis las grietas detrás de las sonrisas falsas, las maniobras detrás de la amabilidad, la tensión que nadie quería admitir crecía día a día y no la señalasteis para sentiros superiores. Hablasteis para prevenir la tormenta, pero ellos no querían prevención, querían negación hasta el fondo. Pensaban que vuestras palabras eran solo ruido, pero el ruido no sacude las bases. La verdad sí, y cuando la verdad es burlada lo suficiente, deja de pedir ser escuchada. Simplemente empieza a suceder. Y ahora se enfrentan a una versión de la realidad que no le importa la fuerza de su risa, solo la profundidad de su mentira. Nunca necesitasteis maldecirles. Se maldijeron ellos mismos cuando tocaron lo que el universo guardaba, cuando intentaron desacreditar a alguien en armonía con el equilibrio natural, alguien a quien la energía misma apoyaba. No solo hacían chismes, interferían con fuerzas que van mucho más allá de su comprensión. Y ahora esas fuerzas se repliegan sobre ellos. Eso es lo que pasa cuando la gente confunde silencio con vulnerabilidad y advertencia con debilidad. Eso es lo que pasa cuando la gente intenta sabotear un indicador en lugar de respetarlo. Y no penséis que no recuerdan cada palabra que dijisteis. La recuerdan. Esa es la parte que más les carcome. Recuerdan cómo dudasteis, cómo cambió vuestra vitalidad, cómo predijisteis los patrones antes de que nadie admitiera que existían. Recuerdan la tensión en vuestra voz, la precisión en vuestros ojos y cómo cada palabra que soltasteis fue ignorada como ficción hasta que se convirtió en hecho. Ahora, las frases mismas que burlaron suenan en sus mentes como alarmas que no pueden apagar. Las palabras que ridiculizaron son ahora las únicas que tienen sentido. Y vosotros ni siquiera necesitáis decir «os lo dije». Habéis avanzado, estáis concentrados, construís, armonizáis y ellos observan desde detrás del humo de su propio escombro. Lamentando no haber escuchado, lamentando haberos hecho un objetivo cuando erais los únicos conectados a lo que llegaba. Pero ser privilegiado, verifiquemos algo rápidamente. Debéis dejar de sentiros culpables por tener razón. Debéis dejar de minimizar vuestra conciencia simplemente porque ponía a los demás incómodos. Debéis dejar de cuestionaros cada vez que alguien os llama intenso, serio o demasiado. No os burlaron porque os equivocasteis. Os burlaron porque deslizasteis la máscara y no estaban listos para ver lo que había debajo. No es el momento de llorar por aquellos que no escucharon. Es el momento de asumir vuestra armonía como el indicador que siempre ha sido. Porque si hay una cosa que este instante prueba, es que el universo no envía alertas sin motivo y nunca elige un receptáculo al azar. Fuisteis ese. Estabais adelantados, erais precisos. Fuisteis ignorados y ahora sois el eco que resuena entre cada mentira expuesta que intentaron proteger. Dejadles llorar, dejadles tantear, dejadles sentir el peso de su negación. No porque seáis mezquinos, sino porque merecieron cada consecuencia por su propia arrogancia. No es un castigo, son matemáticas, causa y efecto. Entrada encuentra salida, y ahora la entrada que enviaron envuelta en risa regresa envuelta en silencio.
Entonces avanzad con eso no en venganza, sino en confirmación. Rieron, señalaron con el dedo, se burlaron, pero ahora lloran en medio de los escombros que intentasteis advertirles. Y lo único más fuerte que su arrepentimiento es el silencio que dejasteis atrás. Tercero, el karma no está retrasado, solo se viste para el entierro. Creían que el silencio significaba seguridad, pero el karma simplemente tomaba su tiempo, eligiendo el momento ideal para arrastrar su mentira a plena luz. Pensaban haber ganado, pensaban que vuestro silencio era capitulación, pensaban que partir significaba que abandonabais. Pero la verdad es que no partisteis, os apartasteis, no cedisteis. Solo dejasteis de advertir a gente que se negaba a escuchar, y mientras celebraban vuestra ausencia, el karma estaba entre bastidores, con corbata, enguantado, discreto, concentrado, preciso. Ahora es la hora del espectáculo. Ved, el karma nunca sigue vuestro horario. No funciona con emoción. No llega en furia ni se abate en desorden solo por el show. El karma llega cuando la máscara ha sido llevada tanto tiempo que se funde con su identidad, cuando la mentira se ha vuelto tan ruidosa que ahoga la razón. Cuando la gente que intentó heriros cree por fin haberse salido con la suya, ahí es cuando el karma entra en escena. Sin prisa, sin pánico, solo paciente y mortal. No se salieron con la suya. El retraso no era protección, era preparación. El espacio entre su traición y sus consecuencias no era silencio. Era el universo dibujando el plano para el colapso. Y ahora se pone en marcha a la vista de todos, lentamente, deliberadamente, brutalmente. ¿Habéis visto alguna vez a alguien fingir que nada pasa mientras el edificio arde? Eso es como observarlos ahora. Festejaban sobre una bomba de relojería. Bebían de vuestro sufrimiento. Se daban palmadas en la espalda a vuestras espaldas, como si los daños que causaron no osaran volver. Tenían tiempo para reparar, tiempo para limpiar lo que ensuciaron, pero no lo hicieron. Tomaron vuestro silencio por vulnerabilidad, vuestra inmovilidad por derrota, y ahora la explosión, que creían que nunca llegaría, sacude todo lo que tocaron. Seamos honestos. Visteis las señales, sentisteis esa picazón en el estómago que decía, esto no ha terminado. Esa tensión en el pecho no era paranoia, era conciencia. No esperabais venganza, esperabais armonía, y la armonía toma tiempo. Mientras tejían narrativas, la verdad cerraba el lazo. Mientras apilaban mentiras, el universo restaba su protección. Y ahora, el cálculo ha terminado y solo queda la consecuencia. Entended esto, el karma no es ruidoso, no se anuncia, no llama a la puerta, entra, y cuando entra no pide explicaciones. Trae pruebas, no grita, revela las mismas personas que decían, no es para tanto, ahora están en la gravedad. Las mismas que ponían los ojos en blanco, parpadean ahora a través del humo, intentando entender cuándo empezó el incendio. Pero vosotros sabéis, siempre supisteis y nunca necesitasteis vengaros. No es vuestro dominio. El universo hace sus propias cuentas y no olvida un decimal. No falla un nombre, no necesitabais venganza. Eras la advertencia. Vuestro silencio era el indicador, la calma antes de las consecuencias. Y ahora sois quienes observan todo desplegarse, no por amargura, sino por confirmación. Eso es lo que pasa cuando la gente confunde retrasos con escapatoria. Pensaban que el karma estaba retrasado, pero no lo estaba. Solo se vestía para el entierro, vestido de timing, pulido de exposición, llevando una lista de invitados llena de cómplices, instigadores, manipuladores, cada uno ahora frente al resultado de su propia elección. No los enterrasteis, se enterraron ellos mismos. Solo dejasteis de cavar su tumba por ellos, y ahora se dan cuenta de que el silencio que dejasteis atrás no era el final de la historia, era el comienzo del ajuste de cuentas. Porque cuando el karma entra vestido de verdad, nadie aplaude, nadie festeja, nadie se burla. Entran en pánico, retroceden, se derrumban. Eso es lo que pasa ahora. Y ser privilegiado, dejad que esto os recuerde. Dejad de dudar del poder de vuestra partida. Pensabais haber perdido cuando partisteis. No perdisteis.
Fuisteis desplazados fuera del radio de explosión. El universo no olvidó lo que hicieron, solo se negó a dejar que os pasara de nuevo. Estabais en armonía, no abandonados. Estabais elevados, no excluidos. Y lo que se juega ahora es la prueba de lo que sentisteis todo el tiempo. No necesitáis explicar nada. Vuestro único rol ahora es permanecer claros, permanecer concentrados, mantener vuestra vitalidad pura y vuestro camino limpio. Ellos cosechan lo que sembraron y la parte más aterradora para ellos ni siquiera ha terminado. El karma no los falló, solo llegó con estilo. Cuarto, querían romperos. Ahora son ellos los que se agrietan. Montaron un espectáculo alrededor de vuestro sufrimiento. Ahora son las estrellas principales de su propio colapso. No os hirieron por accidente. Dejemos de fingir. No fue un malentendido. No fue inmadurez. No fue solo gente haciendo lo mejor. No fue intencionado, planeado, calculado. Os convirtieron en un proyecto, un sujeto, una broma. Intentaron desmontaros pieza por pieza, emocionalmente, mentalmente, socialmente. Os lanzaron todo lo que pudieron y esperaban que os autodestruyerais para poder decir, ved, teníamos razón sobre ellos desde el principio. Pero mirad lo que pasa realmente. No os quebrasteis, resististeis, y ahora son sus propias fundaciones las que se agrietan. Apostaron por vuestro colapso, pero el universo tenía otros planes. Intentaron desarmaros, haceros dudar de cada fibra de vuestro ser, haceros creer que vuestra luz era una ilusión. Difundieron rumores, tejieron mentiras, aislaron a vuestros aliados potenciales. Todo para que cayerais en la sombra que proyectaban sobre vosotros. Pero esa sombra era solo la suya y ahora los engulle. Fuisteis su objetivo porque vuestra mera existencia ponía en luz su debilidad. No soportaban ver a alguien como vosotros, alineados, resilientes, auténticos, prosperando sin jugar a sus juegos retorcidos. Entonces empujaron, presionaron, calcularon cada golpe para haceros tropezar, pero cada ataque que lanzaban era solo un eco de su propia fragilidad. Y ahora, miradlos. Sus relaciones se agrietan como vidrio bajo presión. Sus proyectos se desmoronan como arena entre sus dedos. Sus máscaras de confianza se quiebran para revelar el miedo que siempre ocultaron. Querían veros romper, pero el universo invirtió el guión. Os hicisteis más fuertes en el silencio que os impusieron y más claros en el caos que sembraron. Y ellos son los arquitectos de su propia ruina, construyendo castillos de naipes sobre mentiras que se derrumban al primer soplo de verdad. No es suerte, es ley cósmica. Invirtieron en vuestra caída, pero la inversión regresa contra ellos con intereses acumulados. Cada lágrima que vertisteis en privado ahora se multiplica en sus noches sin sueño. Cada duda que plantaron en vosotros florece ahora en certeza de que tienen vergüenza. Pensaban doblaros, pero estabais forjados en un fuego que ni siquiera podían acercarse. Y ahora sus intentos de apagaron solo encendieron las llamas que consumen sus ilusiones. Dejadles agrietarse. Dejadles debatirse en las grietas que cavaron para vosotros. Porque mientras trazaban vuestro final, el universo preparaba vuestra ascensión. No erais sus víctimas, erais su espejo y ahora el reflejo que ven les aterroriza. Querían romperos, pero se rompieron ellos mismos contra la roca de vuestro alineamiento y eso ha elegido. Es la prueba última de que vuestro camino era correcto. No miréis atrás con piedad, sino con gratitud por las lecciones que os ofrecieron involuntariamente. Salisteis más grandes, más luminosos, listos para lo que viene. Ellos recogen los pedazos de una vida que sabotearon al atacar lo inquebrantable. Quinto, subestimaron el poder del alineamiento y ahora el universo los corrige sin piedad. Creían que vuestra conexión con el cosmos era una fábula, una excusa para vuestra sensibilidad excesiva. Pero mirad cómo las estrellas se alinean de vuestro lado.
Se rieron de vuestras intuiciones, burlaron vuestros signos, ignoraron las sincronicidades que guiaban vuestros pasos. Os veían como una presa fácil, alguien que flotaba sin anclaje, pero estabais anclados en algo invisible e inquebrantable, el tejido mismo de la realidad. Y ahora ese tejido se aprieta alrededor de ellos como una red que ellos mismos tejieron. Cada vez que intentaron desconectaros, reforzaron vuestro vínculo con el universo. Sexto, sembraron el caos, y ahora la cosecha los sumerge como una marea inexorable. Pensadlo. Cada semilla de discordia que plantaron en vuestro jardín espiritual ha germinado no para destruiros, sino para regresar a ellos multiplicada. Regaron sus actos con malicia, fertilizaron con envidia, y ahora los frutos amargos llenan sus platos. Vosotros cultivasteis paciencia, resiliencia, fe, y vuestra cosecha es abundante. Paz interior, claridad, conexión auténtica. Ellos recogen las espinas que sembraron. Arrepentimientos que pican, pérdidas que sangran, lecciones que queman. Creían que el caos os engulliría, pero les alcanzó como un torbellino que invocaron. Cada mentira que difundieron es ahora una tormenta que arrasa su certeza. Cada manipulación es un huracán que desarraiga sus ilusiones. Y vosotros sois el faro en la tormenta, estables, luminosos, guiando a los otros elegidos hacia la seguridad. Es espiritualmente profundo. La ley de la semilla y la cosecha no es una metáfora, es una realidad cósmica. Sembraron contra vosotros, y el universo como gran jardinero asegura que nada se pierda. Cada acto regresa amplificado por el tiempo y la justicia divina. No os regocijéis de su caída, pero usadla como recordatorio. Lo que sembráis en la vida de los demás siempre regresa. Sembrasteis verdad incluso cuando era ignorada y ahora florece en validación. Ellos sembraron duda y les asfixia. Dejad que esto os motive a seguir plantando semillas positivas, porque el universo multiplica lo que está alineado. Subestimaron el poder de esta ley, pensando que sus actos quedarían impunes, pero no. El caos que liberaron es ahora su amo, forzándoles a enfrentar los monstruos que crearon. Y mientras tanto, vuestro jardín prospera elegido. Cultivadlo con amor y mirad cómo el universo lo protege de los intrusos. Ignoraron las señales y ahora las sombras de su elección les persiguen sin descanso. ¿Cuántas veces el universo les envió advertencias, sueños perturbadores, coincidencias que parpadeaban como luces rojas, intuiciones que ahogaron? Pero eligieron la ceguera, prefiriendo su ego a la sabiduría cósmica. Y vosotros, elegidos, visteis esas señales, las honrasteis incluso cuando significaba caminar solos. Por eso estáis adelantados protegidos, mientras ellos son alcanzados por las sombras que huyeron. Esas sombras no son fantasmas aleatorios, son los ecos de sus actos amplificados por el tiempo. Cada traición que cometieron contra vosotros es ahora una entidad que les sigue en su día y su noche. Sienten el peso, la opresión, la incomodidad constante. Es el universo empujándoles a la introspección forzada. Ignoraron las señales porque temían la verdad que revelaban, su propio vacío, su falta de alineamiento. Pero ahora esas señales regresan con fuerza como mensajeros insistentes que se niegan a ser ignorados. Y para vosotros, las señales son guías benevolentes, confirmaciones de que estáis en el camino correcto. Cada sincronicidad es una caricia del universo, un guiño divino. Usad esto para fortalecer vuestra fe. Las sombras no tocan a los alineados, les protegen apartando a los intrusos. Eligieron ignorar y ahora las sombras les engullen. Dejad que esto sea una lección impactante. Honrad las señales y el universo os honrará en retorno. Séptimo, intentaron robar vuestra luz, pero ahora les deslumbra y les expone. Vuestro brillo no era algo que pudieran apagar. Era una llama eterna alimentada por el universo mismo. Intentaron soplarla con su viento de negatividad, cubrirla con su nube de duda. Pero cada intento solo la hizo más viva. Y ahora esa luz regresa a ellos, iluminando cada rincón oscuro de su vida, revelando las verdades que ocultaban.
Están deslumbrados, desorientados, forzados a ver su propia falla bajo una luz cruda. Vosotros, elegidos, brilláis más fuerte que nunca, atrayendo las energías correctas, las oportunidades alineadas, las almas gemelas espirituales. Esa es la belleza de la luz. No se roba, se multiplica. Creyeron poder tomarla para sí, pero les quemó. Dejad que esto os inspire a brillar sin restricción, porque vuestra luz está protegida, sagrada, destinada a iluminar el mundo. Ellos aprenden que tocar la luz de un elegido es arriesgarse a consumirse. Octavo, construyeron sobre arena y ahora la marea de la verdad se lo lleva todo. Sus imperios de mentiras, sus fortalezas de ego, todo reposaba sobre bases inestables. Vosotros construisteis sobre la roca de la autenticidad y nada puede sacudiros. Mirad cómo la verdad sube como una ola poderosa barriendo su construcción frágil. Cada ola es una revelación, un desvelamiento, una corrección cósmica. Entran en pánico, intentan retener el agua con sus manos, pero es fútil y vosotros surfeáis esa marea llevados por la corriente del universo. Es impactante. La verdad siempre gana y aquellos que la desafían terminan ahogados en sus ilusiones. Noveno, cerraron los ojos a la magia y ahora les golpea de lleno. Vuestra existencia es mágica, elegidos de milagros diarios, transformaciones internas, conexiones divinas. La negaron, la burlaron, pero ahora esa magia opera contra ellos, tejiendo lecciones invisibles que les transforman a pesar de ellos. Vosotros vivís en esa magia, celebrándola, multiplicándola. Dejad que esto os llene de alegría. La magia protege a sus hijos y castiga a quienes la profanan. Y ahora, elegido, si este mensaje vibra en lo más profundo de vuestro ser, si sentís el llamado del universo a través de estas palabras, actuad. Suscribíos para permanecer conectados a esta energía poderosa, para recibir más de estas revelaciones que despiertan y protegen. En los comentarios dejad 77, este número sagrado de la abundancia infinita del ciclo eterno de la justicia divina. Al hacerlo, amplificáis esta onda. Señaláis al universo que estáis listos para más. Permaneced alineados, elegidos. La continuación llega.